¿Crees que conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son obvios? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso miembros de la familia. Y que mientras intentas protegerte de los villanos evidentes, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de los demás invadiendo el tuyo. Si estas ideas resuenan contigo, si buscas comprender el poder, la percepción y los entresijos ocultos de la mente humana, dale a me gusta. Suscríbete y mantente cerca. Este canal es para aquellos que piensan más profundo, que cuestionan más, que se niegan a ser gobernados por la ilusión. Ahora, mientras nos adentramos más en esta idea en el vídeo de hoy, prepárate para ver lo que la mayoría de la gente nunca nota. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no solo se aplica a ti, se aplica a todos. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque cuando alguien está ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped. Y a menudo ese huésped eres tú. Quizás nunca te has parado a pensar en esto. Pero piensa ahora. ¿Cuántas veces te has sentido drenado emocionalmente después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado de algo que no hiciste o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta en ti lo que se niega a ver en sí mismo. A partir de ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna es realmente tú, pero lo más aterrador es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Crees que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es tuyo, intentando resolver conflictos que no son tuyos, siendo manipulado por dinámicas que no creaste tú, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas con malas intenciones. Jung lo dejó claro. Los mayores peligros no provienen de perversos conscientes, sino de inconscientes, no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos. Y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal. Se infiltra lentamente, a diario, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estás pasando exactamente por esto ahora mismo en una relación, en una amistad, en un ambiente de trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Y quizás te estás culpando, intentando comprender qué está mal en ti. La respuesta es nada, pero hay algo profundamente incorrecto en la forma en que estás siendo utilizado como vasija para el inconsciente de otra persona. En este vídeo expondremos uno a uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas, tipos que actúan no con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ellos mismos no comprenden. Y por eso son tan destructivas. Utilizaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias directamente de sus obras como Aion, el yo y el inconsciente, y arquetipos e inconsciente colectivo para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, abriremos tus ojos a la posibilidad de que quizás, solo quizás, uno o más de estos perfiles esté también dentro de ti. ¿Estás listo? Entonces respira hondo y avanza. Pero queda avisado, después de escuchar esto,
Ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo. De la misma manera, imagina vivir con alguien que te culpa de todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste. Al principio parecen frágiles, sensibles, profundos, pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente. Alguien que desconoce sus propias heridas, pero las proyecta en los demás como una forma de supervivencia psíquica. Jung dijo, lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y a menudo este destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenido reprimido, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, apuntan hacia ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El yo y el inconsciente, afirma que la proyección provoca una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y pasa a ser utilizado como símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ven a ti, ven una parte perdida de sí mismos y reaccionan a ella como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que sucede es culpa de otra persona, nunca suya. Cuando sienten ira es porque tú la provocaste. Cuando están tristes es porque tú los decepcionaste. Cuando se sienten inferiores es porque tú te crees superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte. ¿Fui realmente insensible? ¿Dije algo malo? ¿Soy yo el tóxico? Y así, la manipulación ocurre sin que se escuche un grito, sin que se haga una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente eficaz. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque crees que puedes ayudarles, sanarles, comprenderles mejor que otros. Pero lo que estás haciendo en la práctica es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a zambullirse en sí mismo. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos, porque nos sitúan en un papel simbólico. Salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos quien realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como un sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollando conciencia. Reconoce los patrones. Corta los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esta persona. Y lo más importante, pregúntate constantemente si lo que sientes es tuyo o ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entra por la brecha de tu empatía. Y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es comprender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. El que no solo proyecta, sino que actúa, vive para parecer algo que no es. En la siguiente sección, exploraremos al portador de la persona y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente arroja sus conflictos sobre ti, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido te está resultando útil, haz clic en el botón de suscribirse y apúntate al canal. Gracias por tu apoyo. No todo peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces viene de lo que parece demasiado perfecto. De la sonrisa siempre dispuesta, de la postura impecable, de la imagen intachable. Vivimos
en una era de apariencias, donde ser es menos importante que parecer. Y esto para Jung era un problema grave, porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y el que vive para la máscara no solo se pierde a sí mismo, sino que también comienza a distorsionar a todos a su alrededor. En el libro El yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, sino lo que él y otros piensan que es. Es decir, una construcción artificial moldeada por las expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma, la persona no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, profesor, hermano, amigo. El problema comienza cuando alguien cree que es solo eso. Cuando la máscara se adhiere al rostro y todo lo que es espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la funcionalidad superficial. Dice lo que los demás quieren oír. Se comporta de la manera correcta. Evita los conflictos a toda costa. Pero detrás del telón del control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostiene la imagen, más sofoca al sí mismo. Y esta represión, tarde o temprano, pasa factura. Para quien convive con este tipo de persona, el impacto es profundo. Sientes que algo no encaja, pero no sabes decir qué. Hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y lo peor, el portador de la persona proyecta esta exigencia de perfección también sobre ti. Espera que rindas, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen, se incomodan, se cierran, porque todo lo que les recuerda, lo que está reprimido dentro, se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo es hipnotizado por el papel que interpreta, creyendo que es lo que los demás ven. Y ahí está exactamente el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, alabado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo que es genuino muere sofocado tras el barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a vigilarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también empiezas a llevar una máscara y ni te das cuenta. La convivencia con un portador de la persona no es solo artificial, es contagiosa, pero hay algo aún más oscuro que eso. Porque cuando alguien reprime durante demasiado tiempo lo que siente, piensa y desea, no desaparece, se acumula. Fermenta en el inconsciente hasta transformarse en sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que vuelven con fuerza explosiva. En la siguiente sección nos sumergiremos en la figura del dueño de la sombra reprimida, el que se niega a ver su propio lado oscuro hasta que éste estalla. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulcra, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de ese barniz de equilibrio reside una fuerza a punto de romperse. Porque todo lo que considera malo, feo o inaceptable es simplemente empujado hacia el sótano del alma. No se supera ni se transforma. Simplemente se reprime. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida. Alguien que intenta ser luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a comprender la sombra. En Nayon afirma: la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y que, sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No estamos hablando de algo externo. La sombra no es la maldad del mundo. No es el otro. No es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admite sentir.
Es la envidia que racionalizas. Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece. Se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida, y tú lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable, servicial. Pero hay algo extraño. No tolera la debilidad en los demás. Reacciona mal a la espontaneidad. Le molestan las emociones intensas. Siempre parece cargado, pero nunca explota. Hasta que lo hace. Y cuando eso sucede, es devastador. Esta persona vive en vigilancia emocional constante. No se permite sentir y por eso condena a quien lo hace. No se permite equivocarse y por eso ataca a quien lo hace. Se vuelven moralistas, exigentes, controladores. Pero todo esto es solo un intento de mantener al inconsciente a raya. Jung fue claro. Cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por pequeñas cosas, que guardan rencores durante años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles de las que nadie comprende por qué son tan amargadas, tan resentidas, tan críticas. La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no solo está hecha de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando la sombra se ignora, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el ambiente y, sobre todo, a quienes están más cerca. Convivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo de minas emocional. Nunca sabes dónde pisas hasta que te alcanza, pero esta represión no surge de la nada. A menudo es alimentada por una ilusión de superioridad, por un ideal moral rígido que convierte la culpa en herramienta de control. Es aquí donde entramos en la figura del siguiente tipo, el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la siguiente parte desenmascararemos a este tipo que Jung vio como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica. El guardián de la virtud, que en el fondo esconde sus propios demonios. No todo verdugo lleva una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que dicen estar movidos por la ética, la rectitud y la moral. Pero en el fondo están aprisionándose a sí mismos y a otros dentro de una jaula hecha de culpa y vergüenza. Jung era muy consciente de este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral. Alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento de los demás y los condena por lo que no acepta en sí mismo. Seguramente has conocido a alguien así. Personas que señalan con frecuencia, pero nunca miran hacia adentro. Que se posicionan como referencia de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a los demás en pecadores, desviados, inmorales, para evitar enfrentarse a sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo un bien. Piensa sinceramente que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica porque está revestida de autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como «es por tu bien, ya me lo agradecerás»
o alguien tiene que decirte la verdad, pero esta verdad no es neutra, está cargada de proyección. En el libro Aion, Jung discute ampliamente la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de totalidad y disociación. El controlador moral cree que encarna la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en sí mismo. Y esto los vuelve ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte culpable constantemente, como si siempre estuvieras equivocado. Incluso cuando simplemente estás viviendo, te sientes vigilado, juzgado, disminuido. Y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. Empiezas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y te amoldas a un ideal que no es tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos, donde la obediencia se confunde con virtud. Jung vio este patrón como una amenaza real para el proceso de individuación, porque donde hay un moralismo excesivo, hay ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no quiere verdad, quiere control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, empieza a controlar el mundo interno de quienes le rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes. Hay otro tipo que es aún más volátil, inestable e impredecible, el acomplejado. Mientras el moralista reprime y proyecta, el individuo acomplejado está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona a partir de ellos como una marioneta emocional. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este territorio explosivo, donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el volante de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que hoy puede abrazarte y mañana destruirte sin siquiera saber por qué. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para que te comprendas más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, cariñoso, generoso, y en el momento siguiente estalla en ira. Se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca se te pasó por la cabeza. Un cumplido se convierte en una exigencia. Una broma se vuelve agresión. Un gesto de afecto se interpreta como una amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre estás pisando un terreno inestable. Esta es la experiencia de quien convive con una persona dominada por los complejos inconscientes. Los complejos para Jung son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En el libro Tipos psicológicos, y también en el yo y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de un individuo, haciendo que reaccione no al presente, sino a los ecos del pasado. Un simple comentario conecta inconscientemente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona acomplejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, cree que está siendo racional. Pero no lo está. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de forma consistente. Ocurre en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con una persona así sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre es así. A veces es maravillosa. Y eso es exactamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero.
Pero a estos momentos le siguen rupturas impredecibles, donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no comprendes. Y en un intento de restablecer la armonía, te amoldas, te adaptas, te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a andar de puntillas, todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la verdad brutal. Ese monstruo no es despertado por ti. Está siempre ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para surgir. Y cuando surge, lo consume todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos acaban colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona acomplejada, esta toma de control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, de martirio, de abandono, de persecución, cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano empiezas a absorber esos fantasmas. Empiezas a dudar de ti, de tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Pero la parte más peligrosa aún está por llegar. Porque mientras la persona acomplejada oscila entre extremos emocionales, hay otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, sino que consume tu energía hasta que no te queda nada. En la próxima y última sección hablaremos del vampiro psíquico, el que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía, y te deja agotado, drenado, vacío. Y con él cerraremos este ciclo, revelando cuál creía Jung que era realmente la salida a esta selva inconsciente. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía y harán todo para drenarla. No con violencia ni con agresividad explícita, sino con exigencias sutiles, victimización crónica, dependencia emocional camuflada como afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de agotamiento emocional sobre la que Jung jamás advirtió, aunque no con ese nombre. Porque en lenguaje junguiano es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, el vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del sí mismo. Jung, en varios pasajes de El Yo y el Inconsciente y en Aion, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las relaciones simbióticas, donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas el uno del otro. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesita tu atención constante, tu consuelo diario, que estés disponible todo el tiempo. Pero detrás de la necesidad hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego cedes tiempo, después toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú. El agotamiento es profundo. No es solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma estuviera siendo devorada gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se apegan a otras como parásitos emocionales. Y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser cargado. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del sí mismo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en la inversión de papeles. De víctima pasa a acusador, de necesitado pasa a manipulador.
Y antes de que te des cuenta, estás viviendo para evitar la crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino para hacer consciente lo inconsciente, y esto se aplica tanto a los demás como a nosotros mismos. Porque quizás en algún momento de la vida tú también has sido un vampiro psíquico, o una persona acomplejada, o un portador de la persona. Ninguno de nosotros es inmune. Todos tenemos sombra, todos tenemos dolor. La diferencia radica en quién tiene el valor de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso sobre los demás. Este vídeo fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuál honestamente percibes dentro de ti. Tu comentario podría ser el inicio de una toma de conciencia, la tuya y la de quienes lo lean. Y antes de irte, un aviso importante. El siguiente video también es esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue viendo. Necesitas ver porque cuanta más luz arrojamos sobre el inconsciente, menos nos controla. Nos vemos allí.